Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Todo bien? Mis gafas. Bueno, chicos, entonces fue medio accidentado esto de podernos encontrar, pero pues bueno, espero que podamos hacer la clase sin lío. A nosotros nos quedan dos clases, nos queda la clase de hoy y nos queda la clase del próximo miércoles. Esa el próximo miércoles tenemos que hacerla sí o sí porque pues es el tiempo que me haría falta para poder terminar la parte renal. Bueno, entonces hoy iniciamos con el tema del ciclo de la urea y con pues obviamente el ciclo del nitrógeno también. Y yo termino la próxima semana con la formación de orina y la concentración, digamos la modificación de la concentración de orina. Entonces estas dos clases tienen que ocurrir, mejor dicho. Entonces tenemos que terminar, hacer la clase de hoy y tener la clase de la próxima semana. Bueno, y si no podemos, pero por nada del mundo, moverlas, chicos, porque pues de lo contrario tendríamos serios problemas. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir pantalla para que podamos dar inicio. Listo. Me toca primero. Bueno, chicos, entonces el objetivo, como les digo, de la clase de hoy es que revisemos el tema del ciclo del nitrógeno dentro del cuerpo de los animales, que podamos también ver cómo se da todo el tema de la síntesis de la urea y en general, pues no solo de la urea, sino la síntesis de los metabolitos de excreción del nitrógeno. Entonces, de acuerdo con las especies que ustedes tienen para su ABP, yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el metabolito de excreción para el exceso de nitrógeno? Entonces ustedes, eso lo vamos a, o hoy lo vamos a ver, pero lo deben tener supremamente claro para la sustentación que ya es la próxima semana, ¿no? Dentro de 8 días ustedes tienen examen y sustentación, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con esa fecha, chicos? ¿Si es dentro de 8 días? Sí, profe. Eso, muy bien. Entonces, precisamente para eso, ustedes ya saben cuál va a ser pues una tal de las preguntas obligadas que les voy a hacer. ¿Cuáles son esos metabolitos de excreción de nitrógeno o de compuestos nitrogenados que van a tener de acuerdo con cada una de las especies que les haya sido asignada? Entonces, bueno, vamos a empezar hablando acerca de esos compuestos de nitrógeno que vamos a tener acá. ¿Quién me dice cómo se llama esta sustancia química, por favor? ¿Tienen idea de cómo se llama esta cosa? El amoníaco, profe, creo. Amoníaco. El amoníaco, muy bien. Entonces, ojo, necesitamos que, digamos, esos nombres estén claros porque pues es la forma técnica en la que vamos a referirnos a cada una de estas moléculas. Tenemos uno que puede parecer similar, que es este, pero este es un ion. Entonces, mientras este se llama amoníaco, mientras yo lo voy escribiendo, ¿me pueden decir cómo se llama el que acabé de escribir? ¿Cómo se llama este? Amonio. El amonio, muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que va pasando. Resulta que el amoníaco, el que teníamos originalmente, el que no es un ion, es un compuesto o es un desecho realmente tóxico para nosotros. El amoníaco nosotros lo vamos a utilizar en diferentes productos. A ver, ¿quién sabe en nuestra vida diaria, pues? ¿En dónde puedo encontrar yo amoníaco? Así como está, ¿en qué lo han escuchado? ¿En las tinturas de los cabellos? En las tinturas de los
no todas las tinturas tienen amoníaco. De hecho, hay muchas que venden diciendo libre de amoníaco. Entonces, si venden algunas diciendo y haciendo énfasis en que sean libres de amoníaco, es porque eso debe tener como algún plus o alguna importancia. El amoníaco lo que genera es la decoloración completa del cabello. Entonces, si yo tengo el cabello súper negro y yo quiero tener el cabello completamente blanco para poderme poner ya el color que yo quiera encima, antes utilizaba solamente amoníaco, era digamos como la única tecnología con la que contábamos y pues destruye algo. Ustedes ya saben cómo se llama la proteína que le da color al pelo y que le da color a la piel, ¿cierto? ¿Sí saben cómo se llama esa proteína? ¿Melanina? La melanina, muy bien. Entonces esta cosa viene y destruye, pero destruye absolutamente por completo la melanina y por eso yo puedo tener un mechón de cabello completamente blanco en un animal que era de cabello completamente negro. Entonces, si le hace eso a las proteínas del cabello, a la melanina en particular, y no solamente destruye la melanina, o sea, no es una destrucción selectiva. Lo que vamos a ver en personas que se decoloran el cabello todo el tiempo, pues es que, qué pecado, pero en vez de cabello termina siendo como una cabulla, ¿cierto? Y eso pues lo sabemos, es un efecto peligroso del tratamiento químico. Entonces, imagínense lo que esto le puede hacer a mis pulmones, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, industrialmente, el amoníaco tiene un uso muy importante en la refrigeración. Entonces, todas las grandes, por ejemplo, cervecerías necesitan tener unos tanques muy, muy grandes y esos tanques tienen que estar refrigerados. Esa refrigeración no se puede hacer con agüita, con pañitos ahí por encima del tanque, no. Esa refrigeración se hace con amoníaco muy, muy, muy frío. Entonces, en esas empresas que trabajan con amoníaco, tiene que haber tanques, como uniformes de buzo que incluyan tanque de oxígeno, un uniforme completamente autocontenido, con el fin de que si llega a haber un escape de amoníaco, el que esté más cerca alcance a ponerse el traje y por lo menos uno se salve, porque esto destruye por completo todas las vías respiratorias y me mata en segundos, ¿listo? Entonces es muy complicado. El amoníaco es una sustancia realmente tóxica que nos va a hacer daño por donde sea. Si me cae amoníaco en las manos, me quema inmediatamente. Entonces, esto es complicado, es peligroso. ¿Listo? Entonces, si es peligroso que esté de forma externa y que me caiga encima, pues imagínense nosotros tener amoníaco dentro de nuestro cuerpo. ¿En dónde se va a formar en el cuerpo de los animales? Predominantemente va a formarse en el intestino largo, en el intestino grueso, debido a la acción de algunas enzimas bacterianas en metabolitos nitrogenados, es decir, por ejemplo, en aminoácidos y proteínas. Entonces, ese amoníaco va a ser absorbido y tiene que ser inmediatamente convertido a otros subproductos que sean mucho menos tóxicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si bien este producto va a aparecer como pues parte del metabolismo microbiano que nosotros vamos a tener en nuestro sistema digestivo, tiene que ser inmediatamente convertido en otra cosa. Entonces, vamos a hablar de qué son esas otras cosas. Puede ser el amonio, puede ser la urea o también puede ser el ácido úrico, dependiendo de la especie en la cual estemos hablando. ¿Listo? Entonces, en particular aquí, por ejemplo, estamos hablando de mamíferos terrestres. Entonces, vamos a hablar de la formación de urea. Entonces, la formación de urea es el producto final del residuo del nitrógeno que va a ocurrir gracias a el consumo de proteína que nosotros hacemos como animales. Vamos a ver cómo se forma la urea, cómo se sintetiza la urea a través de un grupo de reacciones químicas. Y también vamos a ver que va a requerir de la inversión de ATP. Finalmente, entonces, la urea va a ser producida. ¿Alguien sabe ya dónde se produce la urea, chicos? ¿Ya saben eso? ¿En qué parte, en qué órgano? ¿En el hígado? Muy bien, nena. De nuevo, el hígado es el centro metabólico del cuerpo de los animales. No solamente me sirve para sintetizar lípidos o para metabolizar lípidos o para metabolizar el alcohol, todo, la gluconeogénesis, todo pasa por el hígado, incluyendo la formación de este subproducto del nitrógeno. Pero por supuesto debe ser eliminado en el riñón. Entonces vamos a hablar la próxima clase de en qué partes, en qué estructuras
estructuras del riñón, por ejemplo, se va a excretar la orina. Entonces, resulta que nosotros tenemos que mantener un balance de nitrógeno en nuestro cuerpo, así tal cual como hacemos homeostasis de agua, así tal cual como hacemos homeostasis de los diferentes iones, todo, absolutamente todo en el cuerpo de los animales, ustedes saben que debe mantenerse dentro de un delgado balance. Ese balance debe aplicarse también, por ejemplo, para el nitrógeno. Entonces vamos a ver qué elementos están en ese balance. Primero, vamos a tener el ingreso de proteínas en la dieta de los animales. Por supuesto, ustedes saben que evolutivamente los animales nos hemos adaptado a diferente tipo de alimentación y eso implica pues diferente ingesta de proteínas. No es la misma la cantidad de proteínas que va a consumir un herbívoro versus la cantidad de proteínas que pues va a consumir un carnívoro estricto, por supuesto. Después de eso, entonces, esa ingesta de proteínas de la dieta va a entrar a una cosa que llamamos el pool de aminoácidos, es decir, como la despensa de aminoácidos que tenemos para que los animales podamos realizar diferentes funciones o podamos cumplir con diferentes funciones. De este pool de aminoácidos, que sería como la despensa de aminoácidos, nosotros podemos tomar un montón de decisiones. Podemos, por ejemplo, decidir crear tejido. Entonces ustedes, a ver quién me dice, eso lo vimos en primer semestre, chicos. En la matriz extracelular hay una proteína, pues hay varias, pero hay una que es de particular importancia porque es el sustento sobre el cual crecen las células. ¿Se acuerdan qué proteína es esa? Es con esa que hacen chistes todos tontos cuando una persona busca una pareja que sea mucho menor. Colágeno. Exactamente, entonces dicen que es que está buscando colágeno. Bueno, ustedes y yo sabemos pues que así no funciona la vida, ¿sí o no? Entonces, ustedes y yo sabemos que esa proteína es el sustrato o el piso a partir del cual se va empezando a formar, digamos, como la posibilidad de crecer nuevas células. Entonces, cuando nos empiezan a salir arruguitas y nos dicen que compremos tal crema que estimula la síntesis de colágeno, pues tiene sentido. Porque ¿qué es una arruga? Una arruga es un hueco en el tejido, literal. Pues sí, es como un hueco transversal en el tejido. Entonces, si nosotros estamos propiciando la síntesis de colágeno, eso me va a permitir, digamos, como llenar ese hueco y sobre esa nueva proteína, sobre esa nueva superficie, pues va a poder crecer de nuevo célula y de nuevo tejido. Entonces, una es esa. Con estos aminoácidos que tenemos aquí, vamos a crear las proteínas que me permitan dar origen a nuevo tejido. Si soy un animal en etapa de crecimiento, por ejemplo, por supuesto esto es súper importante. Entonces, mucho de la ingesta de proteínas se va a ir para eso. Si soy una mamífera que está en lactancia, si soy una hembra embarazada, todo esto va a ser extremadamente importante y la cantidad de proteínas que se van a, o la cantidad de aminoácidos, perdón, que se van a invertir en la síntesis de estas proteínas es realmente importante. Después de eso, también podemos utilizar parte de estos aminoácidos, por ejemplo, para la síntesis de purinas. ¿Quién me puede decir qué son las purinas, qué son las pirimidinas? Ustedes vieron eso con la doctora Beatriz. ¿Qué son las purinas y qué son las pirimidinas? Todavía no hemos visto genética, pero ustedes ya vieron biología. Entonces, Son como lo de las bases nitrogenadas, lo de adenina, guanina, citosina y guanina. excelente. Exactamente. Entonces, purinas y pirimidinas, adenina, guanina, citosina, uracilo. ¿Listo? Entonces, esto es súper importante. Claro, mi cuerpo puede utilizar ese pool de aminoácidos para generar esas bases nitrogenadas que van a ser necesarias no solamente para el ADN, ustedes saben, sino por ejemplo para el ATP. Entonces acuérdense que el ATP es adenosintrifosfato. ¿Y qué es la adenosina? Ah, ok, es una adenina más una ribosa. Entonces, ¿esa adenina de dónde viene? Por ejemplo, de acá. Entonces, igual, de la ingesta de proteínas también podemos irnos para aquí.
Vamos a sintetizar también el grupo hemo, que ustedes saben que el grupo hemo es un anillo de porfirina, entonces tiene un montón de nitrógeno por todo lado, y el ATP. Y también vamos a poder utilizar los aminoácidos. Ustedes lo vieron conmigo en primer semestre y decíamos, ok, en algunos casos yo también voy a poder utilizar los aminoácidos para integrarlos en la ruta metabólica de los carbohidratos y poder producir ATP. Entonces miren que esos aminoácidos que nosotros consumimos de nuestra dieta pueden irse a formar nuevo tejido, pueden irse a formar nuevas bases nitrogenadas, el grupo hemo, a producir energía a través de las rutas metabólicas. Entonces, así como es importante que lo incluyamos en la dieta para poder crear todo esto, vamos a ver que hay ocasiones en donde por una deficiencia en la dieta, por ejemplo, o por un incremento en los requerimientos, vamos a empezar a destruir el propio tejido del animal para obtener aminoácidos. Entonces esto va a ocurrir, ustedes ya lo habían visto conmigo en primer semestre, si se acuerdan de la cetosis y de las dietas cetogénicas, que yo les decía que esas dietas estrictas jamás, ¿verdad? Entonces decíamos, claro, en inanición o en una diabetes bien descontrolada, el animal también va a empezar a comerse sus propias proteínas para poder obtener aminoácidos y seguir cumpliendo con sus requerimientos, ¿no? Entonces, por eso esto es de doble vía. Yo creo tejido, pero también lo puedo comer en dado caso de que sea necesario. Y todo este balance, para que todo este balance se mantenga, también debemos tener una excreción. Entonces, claro, cuando me sobra nitrógeno, yo no puedo permitir que se empiece a acumular, por ejemplo, en sustancias tan tóxicas y tan peligrosas como el amoníaco, sino que necesito garantizar la excreción. Y la excreción la vamos a hacer de tres formas. Puede ser a través del amonio como tal, puede ser a través de la urea o puede ser también a través del ácido úrico. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la especie, vamos a ver cuál es la que vamos a utilizar. Entonces, resulta que ustedes este dibujo lo vieron conmigo hasta el absoluto cansancio y se lo sabían de memoria, y ustedes en la segunda sustentación de ABP del primer semestre, ustedes esto me lo explicaron al derecho y al revés. Pero yo sé que las cosas se nos pueden empezar a olvidar. ¿Qué era lo importante con la ruta de los aminoácidos? Por favor, observen el dibujo y díganme, chicos, la siguiente pregunta. ¿El metabolismo de los aminoácidos en la célula tiene una vía específica o se integra a la vía de alguna de las otras macromoléculas? Se integra la vía de alguna de las Muy macromoléculas. bien, excelente. Entonces decíamos, claro, es tan atípico realmente que la célula ni siquiera se tomó el tiempo de desarrollar una ruta metabólica específica para los aminoácidos. Lo que hacemos nosotros es que cogemos los aminoácidos y los pegamos aquí, al piruvato. O cogemos aminoácidos y los convertimos en acetil-CoA. O cogemos aminoácidos y los integramos directamente a algunos de los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Entonces, por supuesto, aquí la gran diferencia va a estar entre dos tipos de animales, los carnívoros y los herbívoros. Los herbívoros, o por supuesto, van a incluir proteína dentro de su dieta también, ya lo veríamos en menor proporción, pero sí, entonces yo qué sé, si comemos maní, soy herbívoro, pero consumo frutos secos, ahí hay proteína, por supuesto, pero pues es una fracción realmente muy pequeña. Los carnívoros, y sobre todo los carnívoros estrictos, por supuesto, pueden obtener hasta el 90% de su energía a través de la utilización de los aminoácidos que se convierten en piruvato, en acetil-CoA o que se integran al ciclo de Krebs. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a ver un montón, yo que sé, en reptiles como las serpientes, por ejemplo. Entonces, ustedes saben que ellas se comen una presa y que pueden durar 2 semanas sin volver a comer. Entonces, inmediatamente, cuando ellas empiezan a obtener las proteínas y empiezan a obtener los aminoácidos de esa presa, durante ese primer momento van a obtener toda su energía a partir de esos aminoácidos. ¿Listo? Entonces, para nosotros que somos, por ejemplo, carnívoros no estrictos, que somos omnívoros realmente, este simplemente forma parte de, pero ya sabemos que nosotros vamos a utilizar mucho más el de los carbos
y el de los ácidos grasos. Pero si yo voy a un asado y consumí un montón de carne, pues por supuesto también puedo intentar utilizar esos aminoácidos para la producción de ATP. Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos a lograr este tema. Resulta que nosotros tenemos proteínas, que pueden ser, ya sabemos, tanto de la ingesta como del propio cuerpo del animal. Vamos a jugar a la degradación, entonces vamos a obtener los aminoácidos para poder cumplir con X o Y función de las que ya hemos visto. Esta degradación se va a llevar a cabo gracias a nuestro sistema digestivo y con estos aminoácidos vamos a tener la posibilidad de hacer la síntesis de otras proteínas que nos interesen. Entonces, por eso nosotros decíamos que a mí no me interesa la proteína completa, sino que cuando yo voy al gimnasio, ¿ustedes se acuerdan lo que hablábamos, chicos? Nos venden un tarrito, yo no sé, pues carísimo, y nos dicen que eso es una cosa, un polvito que uno le pone al agua después de entrenar y se la toma y con eso va a crecer grande y fuerte y con eso va a hacer músculo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese polvito que nos venden ahí? La carnitina, profe. No, la carnitina nos la venden como un quemador de grasa, acuérdense. Entonces decíamos que la carnitina era esta cosa, ¿te acuerdas? La que nos va a ayudar y nos va a permitir el ingreso de los ácidos grasos a la mitocondria. Entonces, la carnitina me funciona para que ingrese el ácido graso, pero la carnitina no me funciona si yo estoy acostada en mi cama, olvídense, porque el ácido graso primero tiene que salir del tejido adiposo. Y ya habíamos aprendido el semestre pasado que para que el tejido adiposo rompa el triglicérido y permita la salida del ácido graso, mínimo necesito hacer 20 minutos de cardio, pero mínimo. Y después, si esto va a empezar a entrar a la mitocondria, entonces tomarme la carnitina y quedarme acostada en la cama, olvídense, ahí grasa no voy a bajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa me venden en el gimnasio para crecer grande y fuerte que para desarrollar músculo? Profe, ¿no es el colágeno hidrolizado? Ok, entonces en general es la proteína hidrolizada. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es una hidrólisis? ¿Te acuerdas, nena? ¿Qué quiere decir hidrólisis? La ruptura de la molécula. Muy bien, gracias a la adición de agua. Entonces, claro, cuando me venden proteína hidrolizada, ¿realmente qué me están vendiendo? Aminoácidos. Entonces, claro, si yo acabo de entrenar, tengo hambre, voy a comer lo primero que aparezca, entonces o me como una hamburguesa, o me como una malteada, o a lo mejor me tomo una malteada con esos aminoácidos. Realmente la ganancia neta es casi lo mismo que si yo voy y me como una lata de atún. Lo que pasa es que si yo me como el atún, pues me estoy comiendo esto. Mi cuerpo primero tiene que hacer todo este proceso, mi sistema digestivo tiene que dedicarse a hacer esto. Cuando a mí me venden la proteína hidrolizada o los aminoácidos, ya está aquí. Entonces se absorben mucho más rápido, literal es lo que se demora en vaciarse el estómago y llegar al intestino y ahí inmediatamente se va a absorber los aminoácidos. Entonces yo voy a garantizar que hay una disponibilidad mucho más rápida de aminoácidos para que mi cuerpo pueda empezar a sintetizar las proteínas que necesita. Como por ejemplo, ¿para qué yo puedo necesitar proteínas? Entonces, si yo quiero crecer grande y fuerte y quiero tener mucho músculo, lo normal es que yo vaya no solamente a hacer un montón de cardio, sino que yo haga pesitas, ¿verdad? Y sobre todo que haga muchas repeticiones hasta llegar a la fatiga. ¿Qué es la fatiga muscular? La vemos no solamente pues como con la sensación de cansancio, sino yo no sé si ustedes alguna vez han hecho tantas repeticiones de un ejercicio con peso que sienten como si se rasgara el músculo, pero unos pequeños, ¿no? O sea, no va a ser pues rasgarse hasta el momento de lesionarse, pero si han sentido alguna vez como esas micro rupturas en la fibra muscular, chicos. Doctora, por eso es que crece el músculo, ¿no? Por la ruptura de las microfibrillas. Entonces, es decir, Entonces, cada vez que se rompe, va creciendo. muy bien, entonces sobre todo cuando uno está haciendo el ejercicio y termina y estira, ahí se siente todas las rupturas, las micro rupturas. Sobre esas micro rupturas van a crecer las nuevas microfibrillas y eso es lo que va a necesitar proteína. Entonces, claro que funciona, por supuesto que funciona que yo tenga mis aminoácidos disponibles rápidamente. No quiere decir
decir entonces que si yo no tengo para comprarme el tarro de esto, entonces no voy a entrenar, porque para qué no. Simplemente, si yo ahorita no tengo para comprarme esto, pues lo que sí sé es que inmediatamente entreno como algo de proteína. Entonces me llevo un quesito, alguna cosa que sea muy rico en proteína, un yogur griego, alguna cosa, ¿listo? Pero lo peor que podemos hacer es ir aguantando hambre, hacer ejercicio y luego seguir aguantando hambre. O sea, así no va a funcionar definitivamente. Entonces este ciclo aquí nos la pasamos nosotros absolutamente todo el tiempo, dependiendo de los requerimientos que tenga el cuerpo del animal. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Tenemos acá las proteínas. De las proteínas podemos hacer un metabolismo catabólico, es decir, romperlas para poder obtener los aminoácidos. Esos aminoácidos podrían llegar a ser utilizados inmediatamente para sintetizar nuevas proteínas. Esto es lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Entonces me comí el atún, obtuve los aminoácidos y con esos aminoácidos hice mis propias proteínas. Aquí tenemos lo que viene precisamente de la ingesta. Aquí resulta que vamos a ver, ok, muchos intermediarios del ciclo de Krebs, así como hay aminoácidos que pueden entrar al ciclo de Krebs, también hay intermediarios del ciclo de Krebs que podrían convertirse en aminoácidos, dado caso que lleguen a ser necesarios. ¿Listo? Entonces recuerden, no se les olvide, nosotros tenemos dos grupos de aminoácidos. Los aminoácidos esenciales, que obligatoriamente tienen que estar dentro de mi dieta, o si no, no los tengo. Y ustedes saben que para alguna producción, por ejemplo, para alguna producción bovina en particular, vamos a tener en Colombia unas restricciones importantes por esto, porque como que se nos olvida que hay algunos aminoácidos esenciales que sí o sí deben ser suministrados en la dieta. Pero hay otros aminoácidos no esenciales que mi animal es capaz de sintetizar por sí mismo, por ejemplo, a partir de intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Listo? Esto está fácil, esto ya lo habíamos visto. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Ok, resulta que hasta donde yo me acuerdo, ustedes eran expertos dibujando un aminoácido, ¿cierto? Entonces yo lo voy a ir haciendo, pero ustedes me van a ir ayudando. Decíamos que el aminoácido tenía un carbono central, que le decíamos el carbono alfa, ¿sí se acuerdan? Esto se llama aminoácido, entonces primero va el amino, por eso decíamos que a la izquierda siempre vamos a poner el grupo amino. Entonces el grupo amino, si no estaba protonado, era el NH2. Entonces aquí ya está el amino con el carbono central. Luego le pongo el ácido, entonces del ácido decíamos, ok, es un carbono, doble enlace a oxígeno y acá tenemos un OH. Pero resulta que el carbono tiene una valencia de 4, es decir, el carbono necesita tener 4 enlaces o necesita formar 4 enlaces. Ya tenemos 2, decíamos, obligatoriamente va a tener un hidrógeno. Y aquí en la parte inferior va a tener un radical, que este radical podía ser un montón de cosas, ¿cierto? No era lo mismo tener glicina que tener, por ejemplo, cisteína, tener triptófano. Ese radical es lo que va a generar la gran variedad de aminoácidos. ¿Alguien se acuerda cuántos aminoácidos hay, chicos? Porque dije gran variedad, pero ¿eso es cuánto? 20 o 21, no me acuerdo bien. Muy bien, nena, 20. Entonces, eso depende del radical que yo tenga, si es el 1 o si es el 20. Muy bien. Entonces, este es el aminoácido. Esa es la estructura de lo que acabamos de obtener aquí arriba. Aquí vamos a hablar de una cosa que se llama la remoción. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Miren lo que va a pasar acá. Esta etapa es la más importante, en donde hacemos esto. Separar el grupo que contiene el nitrógeno, es decir, separar el grupo amino del esqueleto del carbono, se llama esto. Entonces, con esto van a pasar varias cosas. La parte carbonada o el esqueleto carbonado vamos a utilizarlo como bien nos parezca. Podemos utilizarlo para la producción de energía, es decir, podemos utilizarlo para convertirlo en piruvato, acetil-CoA o para integrarlo al ciclo de Krebs. Entonces, esto sería lo que ustedes ya conocen, lo que vieron conmigo en primer semestre.
podríamos hacer con ese piruvato gluconeogénesis, entonces subir por aquí, ustedes vieron que en el hígado podemos hacer eso, tomar el piruvato y convertirlo en glucosa. Entonces, claro, de este esqueleto de carbono puedo hacer estas cosas dependiendo del requerimiento que me esté haciendo el cuerpo del animal. ¿Y qué hacer con este nitrógeno? Con este nitrógeno podríamos pensar en excreción. Entonces resulta que este nitrógeno cuando se rompe queda inmediatamente convertido en amoníaco. Entonces esto es extremadamente tóxico, por lo cual vamos a hacer o urea, o amonio, o ácido úrico para garantizar su excreción y que no sea tóxico para el animal. Bueno, con estas cosas también vamos a poder trabajar en urinas y pirimidinas, que ya lo vimos, porfirinas, que es el grupo hemo del que hablamos, esfingolípidos, melanina, hormonas, en fin. Este nitrógeno va a poder ser utilizado para un montón de cosas. Y esto, chicos, es lo que nosotros conocemos como el ciclo del nitrógeno en el cuerpo del animal. Entonces, todo parte ya sea de la proteína que se ingiere en la dieta o de las propias proteínas que tenemos dentro del cuerpo del animal, y va a ser capaz de cumplir con la biosíntesis de nuevas proteínas, con la síntesis de otros compuestos nitrogenados de gran importancia, con la obtención de energía a partir del esqueleto de carbono, y va a terminar en la excreción de esos metabolitos de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, mis chicos, ¿este pedacito está claro o no está claro? Sí, Sí, profe. profe. Listo, perfecto. Listo. Entonces, bueno, ustedes deberían enseñármelo a mí porque ustedes son los que están viendo ISPA, ¿no? Entonces ustedes son los que saben cómo es el cuento. Pero solamente quiero hacer un aporte, digamos, como desde la química que yo sé que es importante. El nitrógeno está presente en el aire y lo vimos aquí cuando aprendimos el tema de presiones parciales. ¿Quién me puede decir cuál es el porcentaje de nitrógeno que está presente en el aire? ¿Se acuerdan? 78, creo que dijiste. Muy bien, 79 decíamos, digamos. Si nosotros tomáramos solamente nitrógeno y oxígeno, entonces diríamos que este es 79 y oxígeno 21. Entonces eso es un montón. Pero ¿qué pasa? Resulta que los animales como nosotros respiramos un montón de nitrógeno, pero como que no hacemos nada con él. Eso es lo que se conoce como un gas inerte. Entonces se llama gas inerte pues porque así como entra, sale, no genera ningún beneficio, ningún problema, simplemente está como diluyendo el oxígeno. Eso es todo lo que está haciendo el nitrógeno. ¿Y por qué? Si los animales respiramos un montón de nitrógeno todo el tiempo, pues ¿por qué no somos capaces de aprovecharlo o de fijarlo desde ese aire que respiramos? ¿Y por qué necesitamos que venga en forma de proteínas? Porque es que la única fuente de nitrógeno que nosotros tenemos como animales se llama proteína. No tenemos otra opción. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica en la química de este nitrógeno. Entonces resulta que yo acá tengo dos nitrógenos, dos átomos de nitrógeno que se van acercando, ¿cierto? Y resulta que el nitrógeno, lo vimos en primerito, pero pues yo sé que ya ha pasado tiempo, el nitrógeno está en el grupo 5 de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir que está en el grupo 5? Pues quiere decir que tiene 5 electrones en su última capa de valencia. Entonces, ¿cómo los ubicamos? 2 arriba y 3 aquí a los lados. ¿Ustedes se acuerdan qué era eso de la ley del octeto, chicos? ¿Se acuerdan que la vimos juntos? ¿Se acuerdan qué era eso? ¿No hay día? Que tiene que completar los 8, ¿sí? Algo así. Ajá, los Los 8 8 electrones. electrones. Eso, Muy los 8 bien. electrones. Exacto. Entonces, ese es como el estado ideal. Si yo quiero estar estable, pues qué rico sería tener 8 electrones, ¿no? La locura. Entonces, ¿cómo podemos tener los 8 electrones aquí? Pues muy simple. Vamos a formar, bueno, esto no se ve. Vamos a formar un triple enlace
uno aquí, otro acá y otro acá. Entonces contemos, el nitrógeno de la izquierda tiene los 2 que ya tenía, los 3 que ya tenía, listo, pues van 5, y ahora comparte estos otros 3, entonces 5 más 3, 8, este ya tiene los 8, y este en cambio, pues también. De esta manera, así es como se forma el nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que pensemos en el oxígeno, entonces el oxígeno está aquí, uno y el otro. El oxígeno está en el grupo 6, por lo tanto decimos que el oxígeno va a tener un par por aquí, otro par por aquí y otro par acá. Y lo mismo con su vecino, ¿cierto? Entonces, para cumplir la ley del octeto, el oxígeno lo que hace es formar un doble enlace. Nosotros, como animales que somos, romper este doble enlace lo hacemos con los ojos cerrados, o sea, no hay ningún problema. Con ese oxígeno que está ahí formando ese doble enlace, nuestras mitocondrias son capaces de hacer maravillas, ¿verdad? Entonces, hacemos toda la fosforilación oxidativa, no hay ningún problema. Pero con este triple enlace somos la cosa más amotra que puede haber, no podemos. Entonces, la ruptura de ese triple enlace es lo que nos cuesta. Y por eso nosotros no somos capaces de fijar nitrógeno del ambiente. Por eso solo por respirar no es que ganemos nitrógeno inmediatamente. Entonces, ustedes me van a explicar de lo que han visto en ISPA, chicos, ¿quiénes son los seres vivos que sí son capaces de fijar nitrógeno? Las plantas. Las plantas y ¿quiénes más? Las bacterias, los microorganismos. Ok, entonces resulta que tenemos un montón de microorganismos en el suelo que sí son capaces de fijar el nitrógeno. Van a formar compuestos como por ejemplo el amonio, y estos compuestos nitrogenados van a cambiar luego a nitritos, a nitratos y van a terminar siendo asimilados por las plantas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo chicos, este ciclo del nitrógeno se basa en el impedimento que tenemos muchos seres vivos en realmente poder romper este triple enlace. Por eso nosotros necesitamos consumir proteínas de alguna forma, todos los animales, porque es la única posibilidad que tenemos para ganar nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, esto ustedes lo vieron ya con la doctora Giovanna y que pues es fundamental que entendamos por qué. ¿Por qué con este sí podemos y con este no? Pues porque este doble enlace ya lo sabemos manejar, este triple ya no aprendimos. Bueno, entonces, volviendo al interior del cuerpo del animal, vamos a regresar al tema de romper el aminoácido en el esqueleto de carbono y la parte nitrogenada. ¿Cómo ocurre esto? Insistimos, tenemos un pool de aminoácidos, que ese pool de aminoácidos viene de la ingesta diaria de proteínas, viene de la destrucción de las proteínas que tenemos normalmente los animales. Entonces, este mantenimiento entre lo que yo como, lo que produzco como tejido, por ejemplo, y lo que voy destruyendo, es lo que mantiene el pool de aminoácidos. La primera etapa, entonces, es coger ese pool de aminoácidos, hacer el rompimiento para separar el nitrógeno del esqueleto de carbono. Con ese esqueleto de carbono, ustedes ya son expertos en que lo puedo convertir en piruvato, en acetil-CoA o en los intermediarios del ciclo de Krebs, ¿cierto? Entonces esto ya ustedes lo saben hacer. Por aquí, ¿qué puedo obtener? Pues ATP. Y ya sabemos que los carnívoros pues van a utilizar un montón esto, sobre todo justo inmediatamente después de la comida. Podría también sintetizar glucosa, entonces devolverme con esos aminoácidos y sintetizar glucosa a través de la gluconeogénesis. Hasta ahí, todo perfecto. ¿Qué hacemos con la parte nitrogenada? Y eso es como lo nuevo de la clase del día de hoy. Podemos hacer biosíntesis de algunos compuestos nitrogenados de interés, como aminoácidos que yo sí pueda sintetizar, las bases nitrogenadas de las que hablamos, ¿listo? O puedo irme hacia el ciclo de la urea para poder generar esos compuestos de excreción que van a necesitar salir de mi cuerpo. Y en el centro entonces vamos a tener algunos compuestos que me permiten moverme libremente entre ¿quién? La excreción o la producción de energía. Bueno, entonces vamos a centrarnos un poco en lo que ocurre
por aquí en este paso, pero todo arranca desde esto, desde la separación del esqueleto del carbono con la parte nitrogenada. ¿Listo? La carretica que les estaba diciendo. Estas son las moléculas a partir de las cuales se puede, o a través de las cuales, perdón, se puede dar la excreción de ese nitrógeno que me sobra. Les presento la urea. Importante que aprendamos a reconocer, chicos, quiero que observen la cantidad de nitrógenos, por eso están, digamos, como coloreados diferentes, que vamos a tener en cada uno de los metabolitos de excreción. Entonces tenemos los animales ureotélicos, que son aquellos que pues excretamos urea, y aquí vamos a encontrar la mayoría de los vertebrados terrestres, y también vamos a encontrar a los tiburones. Entonces, ojo, porque esta es una diferencia gigante entre los tiburones y pues el resto de los peces realmente. Vamos a tener el amonio, así tal cual como ion. Entonces, los animales amoniotélicos son aquellos como la mayoría de los vertebrados acuáticos y también el estado larval de los anfibios. Entonces, cuando dice la mayoría de los vertebrados acuáticos, ya sabemos que estamos sacando a los tiburones de este paseo. Ya vamos a ver también por qué la mayoría de los animales acuáticos van a utilizar este. Y quiero que nos centremos un momentico en el ácido úrico. El ácido úrico entonces va a ser producido y excretado por los animales uricotélicos, como por ejemplo las aves y los reptiles. ¿Qué observan de interesante en el ácido úrico, chicos? En la estructura química del ácido úrico. ¿Qué les llama la atención? Que tiene 4 nitrógenos. Que es demasiado el nitrógeno que se está perdiendo por ahí. Es el doble de los animales terrestres y es 4 veces los animales acuáticos. Entonces aquí ya empezamos a ver algo interesante. Resulta que en las aves la secreción del ácido úrico, la síntesis del ácido úrico responde a una necesidad fundamental, y es que pues la mayoría de las aves, ustedes saben, pues vuelan. Y quiero preguntarles una cosa, chicos, para que las aves vuelen, ellas deben tener un peso muy elevado o deben ser más bien livianas. Deben de ser livianas, doctora, Deben para que ser no sea livianas. difícil el vuelo. Deben ser livianas, muy bien. Pregunta, ¿el agua pesa harto o pesa poquito? Comparada con otras cosas. ¿El agua pesa harto o pesa poquito? ¿Qué creen ustedes? Pesa harto. El agua pesa mucho. ¿Cómo hago yo para definir si algo pesa harto o pesa mucho? Pues a través de la densidad. Entonces, la densidad del agua, ¿cuánto es? ¿Se la saben, chicos, más o menos? Entonces, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Hablemos, por ejemplo, del aceite de cocina, el aceite que utilizamos esta mañana para hacernos unos huevitos. La densidad del aceite está más o menos alrededor de los 0,8 gramos por mililitro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A pesar de que el aceite sea más viscoso, es que acuérdense que son cosas diferentes. La densidad es la relación entre la masa y el volumen, mientras que la viscosidad es la resistencia a fluir. Son cosas completamente distintas. Entonces, claro, el aceite es viscoso, lo sentimos como lento cuando fluye, pero miren que el aceite es menos denso que el agua. Realmente el agua es la sustancia más densa que vamos a encontrar en estado líquido, sacando el metal líquido, que es el mercurio. Pero de resto, el agua es de las cosas más pesadas que puede existir. El agua pesa y pesa mucho. Entonces vamos a ir viendo que las aves van a intentar mantener la cantidad mínima de agua posible. Han desarrollado evolutivamente un montón de estrategias para cargar con la menor cantidad de agua posible, porque es que eso les dificultaría el vuelo. Así que la excreción no puede ser ajena a eso. Ellas van a utilizar el ácido úrico como metabolito de excreción por 2 razones. Primero, es súper eficiente. Expulsa una gran cantidad de nitrógeno en una sola molécula, el doble de la urea y 4 veces más que el amonio. Y adicionalmente, ¿ustedes qué creen? ¿El ácido úrico va a necesitar mucha agua o va a necesitar poquita, con toda la carreta que les he contado?
¿Qué creen ustedes? ¿Necesita harta agua para diluirse? No, todo lo contrario, va a necesitar muy poquita. Por eso, cuando nosotros vamos a ver la orina de las aves, ¿cómo se ve? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿cierto? Que vamos caminando felices por la calle y pues una paloma decide marcarnos, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben diferenciar la excreción, a pesar de que todo sale por la cloaca, ¿no? Pero ustedes ya saben diferenciar la excreción del sistema digestivo de la excreción urinaria. ¿Cómo se ve la orina de las aves, chicos? ¿De qué color es? ¿Qué textura tiene? ¿No lo han visto? Entonces, bueno. Creo que es como blanco, profe. Muy bien, excelente. Entonces, lo que se ve como gris-negro, no. La gallinaza, por ejemplo, no. Pues esa sí es la excreción del sistema digestivo, ok, que es más sólido, por así decirlo. Pero la orina se va a ver como una pasta blanca. Va a parecer como una crema de dientes casi. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El ácido úrico necesita muy poquita agua. Por eso las aves han evolucionado para, uno, tener este sistema de excreción súper eficiente y dos, necesitar de muy poca cantidad de agua. Mientras que nosotros, ok, ya sabemos que en nuestra orina hay urea, aprendemos a reconocer el olor, pues, de ese compuesto nitrogenado que huele feo, no vamos a decir mentiras. Y ya sabemos que para excretar la urea necesitamos un montón de agua. Cuando vamos al baño, pues perdemos una muy buena cantidad de agua. Y mucho más el amonio. Por algo el amonio es el, digamos, como metabolito preferido por los animales acuáticos, porque es que ellos viven en el agua. Entonces el amonio necesita un montón de agua, perfecto, pues los animales viven en una piscina gigantesca. La urea necesita también bastante agua, por eso nosotros perdemos un montón de agua orinando. En cambio el ácido úrico necesita muy poquita. Por eso es el predilecto por las aves, para que ellas puedan cargar menos agua y asimismo les sea más fácil volar. ¿Quedó claro este pedazo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos aminoácidos que son como esenciales para la clase del día de hoy. Vamos a hablar de la alanina, que era un aminoácido glucogénico, es decir, de esos que les gusta parecerse al piruvato. Vamos a hablar del ácido aspartico o aspartato, que es de esos que les gusta parecerse al oxaloacetato. Y vamos a hablar de la glutamina y del ácido glutámico, que tienen mucho que ver con este señor. Y este señor lo vamos a mencionar hoy hasta el cansancio, el alfa-cetoglutarato. Entonces vamos a ver esto. Resulta que en el citosol de los hepatocitos, el grupo amino de la mayoría de los aminoácidos se va a transferir a un alfa-cetoglutarato. Porque es que resulta que así como la flecha va ahí pintada de derecha a izquierda, también la flecha podría ir así, ¿verdad? Entonces miren qué es lo que va a pasar. No voy a pintar un aminoácido completo, porque ya lo recordamos, pero decíamos que pegadito al carbono alfa estaba la parte nitrogenada, ¿cierto? Y estábamos explicando hace un momento que esto tiene que romperse para liberar el esqueleto del carbono y liberar la parte nitrogenada. Entonces lo que me está diciendo acá es que en los hepatocitos esto se va a romper desde la mayoría de los aminoácidos y se le va a sumar al alfa-cetoglutarato. Cuando yo hago esto, cuando yo cojo la parte nitrogenada de cualquier aminoácido y se la pego al alfa-cetoglutarato, voy a formar glutamina y glutamato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vamos a ver qué pasa con estas cosas. Acá tenemos eso que les estoy explicando. Entonces miren, acá está el alfa-cetoglutarato que hace parte del ciclo de Krebs. Aquí tenemos cualquier aminoácido, entonces miren, carbono alfa, nitrógeno, acá está la parte ácida, el hidrógeno que siempre tenemos y el radical, un radical cualquiera. Lo que vamos a hacer es coger el nitrógeno y quitarlo para que me quede el esqueleto de carbono y ese nitrógeno se lo vamos a pegar al alfa-cetoglutarato.
ahí inmediatamente se forma el glutamato. Entonces ustedes me dirán, pero pues profe, no estamos haciendo nada, ¿no? Estamos cogiendo un aminoácido y le estamos quitando el nitrógeno para formar otro aminoácido. Pues qué bobada, pero no, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es que son 20 aminoácidos de estos. Entonces, qué desorden, ¿cierto? En cambio, cuando yo cojo el nitrógeno y se lo pongo al alfa-cetoglutarato, ya voy a tener un solo aminoácido. De los 20 que tenía, de los 20 que entraron, yo solamente voy a tener un aminoácido del cual preocuparme de ahora en adelante. Y ese se va a llamar el glutamato. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. En los hepatocitos vamos a coger los aminoácidos que lleguen, los 20 que estén, le quitamos la parte nitrogenada, se la ponemos a un intermediario del ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato, y vamos a formar un único aminoácido del cual preocuparnos, que se va a llamar glutamato. Y me queda el esqueleto del carbono para ver qué hago con él. Ustedes ya saben que puedo obtener energía, hacer cualquier otra cosa. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces resulta que estos van a estar presentes en la mayoría de los tejidos. Los vamos a encontrar en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Pero vamos a hablar también del músculo esquelético. Y resulta que en el músculo esquelético va a pasar algo similar a lo que estaba pasando en los hepatocitos. Lo que va a pasar acá es que vamos a transferirle, entonces vamos a explicarlo exactamente igual, la parte nitrogenada que viene del aminoácido se le va a sumar al piruvato para convertirlo en alanina. Entonces, si en el hepatocito la idea era convertir todo en glutamato para tener un solo aminoácido del cual preocuparme, en el músculo esquelético vamos a hacer exactamente lo mismo, pero convirtiendo el piruvato en alanina, para igual tener un único aminoácido del cual preocuparme. Entonces, glutamato por este lado y alanina por este. Bueno, entonces, aquí pues es lo que ya hemos mencionado, que el amonio es supremamente tóxico y que el hígado es importantísimo. Entonces vamos a ver ya las etapas de toda esta parte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un aminoácido cualquiera y el alfa-cetoglutarato. Lo que vamos a hacer es transferir la parte nitrogenada para formar el glutamato aquí y para formar el esqueleto que está por aquí. ¿Listo? Entonces esto ya está clarísimo. Puedo coger los 20 aminoácidos para convertirlos en glutamato. Ahora, resulta que el glutamato podría también recibir un segundo grupo nitrogenado, miren. Entonces, el glutamato es este, ya tiene un nitrógeno, pero resulta que puede recibir un segundo nitrógeno y podría convertirse en glutamina. Esto de nuevo es una molécula mucho más eficiente porque ya no está cargando un único nitrógeno para la excreción, sino que está cargando dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver que estas enzimas, como la glutamina sintetasa, que me permite adicionar un nuevo nitrógeno, o la glutaminasa, que me permite remover un nitrógeno, nos va a ayudar un montón en esto de pasar del glutamato a la glutamina. Este pedacito, ustedes y yo lo vimos el semestre pasado cuando estábamos hablando de neurotransmisores, cuando estábamos hablando de las células de glía, que nos encargaban de nutrir el tejido nervioso, si ustedes se acuerdan. Entonces, esto no es realmente nuevo para nosotros. Lo que pasa es que no habíamos visto que también hace parte de la excreción del nitrógeno. Listo, pero entonces habíamos dicho, ok, el músculo es como ligeramente diferente porque en el músculo lo que les interesa es como la alanina. Entonces vamos a ver qué pasa. Tenemos acá el músculo. Estos son aminoácidos, los aminoácidos ramificados. Entonces, ¿ellos qué hacen? Listo, primero pasan por el glutamato, ok, ya lo aprendimos, entonces forman el glutamato.
son capaces de formar también la glutamina. Entonces miren, lo interesante de este dibujo es que me va contando cuántos átomos de nitrógeno hay en cada una de las moléculas, ¿no? Entonces mientras en el glutamato decíamos que solo hay un nitrógeno, en la glutamina tenemos 2. Pero miren lo que va a suceder. Para que esto realmente pueda salir del músculo, para que esto realmente pueda continuar con su proceso hacia el centro metabólico, lo primero que tiene que ocurrir es que pase por un intermediario que se llame alanina. Por eso es que la alanina es tan importante para poder continuar con el ciclo del nitrógeno aquí, chicos. ¿Listo? Entonces les repito, en el músculo también se va a dar la formación de glutamato y de glutamina tal cual como lo hemos visto. Entonces acuérdense, se le roba o se le transfiere mejor toda la parte nitrogenada de cualquiera de los aminoácidos al alfa-cetoglutarato para producir el glutamato. Con el glutamato podría yo adicionarle un segundo nitrógeno, un segundo grupo nitrogenado para tener la glutamina, que decíamos que es una molécula mucho más eficiente. Pero para poder salir del músculo, para que ese exceso de nitrógeno salga del músculo y no empiece a ser tóxico, necesitamos pasar primero por la alanina. La alanina entonces va a ser la única capaz de moverse a través del flujo sanguíneo desde el músculo hacia el hígado. Y en el hígado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a transformarnos de nuevo de la alanina al glutamato. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué es necesario devolvernos un poquito en este paso con el objetivo de, en el hígado, terminar toda la parte del ciclo del nitrógeno, como ustedes ya me dijeron, con la síntesis de la urea. Este pedacito es súper importante porque aquí digamos como que reunimos lo que hemos hablado en los últimos 10 minutos, chicos. Entonces, músculo, alanina como conexión entre músculo para poder llegar al hígado, y ya nos vamos a adentrar en el hígado para poder hablar de la síntesis de la urea. Entonces aquí tenemos lo mismo pero en otro diagramita. La mayoría de los tejidos solamente se van a mover entre glutamato y glutamina, siendo glutamato una molécula que carga un único nitrógeno y glutamina una que carga 2. Esto va a ocurrir. En el músculo dijimos, ok, yo paso por glutamato, está perfecto. Entonces, ¿cómo produzco el glutamato? Cogiendo un alfa-cetoglutarato y pegándole la parte nitrogenada que viene de cualquier aminoácido. Pero para poder salir del músculo necesito convertirme en un intermediario que es la alanina. Esa alanina viaja vía sanguínea hasta llegar al hígado. En el hígado dijimos que me voy a retroceder un poquito para llegar de nuevo al glutamato. De ahí voy a obtener el amonio y finalmente voy a sintetizar lo que me interesa. Y en esto es en lo que nos vamos a centrar por ahora. Entonces, bueno, igual, es exactamente el mismo diagrama, pero un poquito más simplificado. La primera etapa ya ustedes la tienen clara, es remover el grupo amino. Entonces, de un aminoácido cualquiera, tengo que removerle el grupo amino y transferirlo al glutamato. O sea, se lo transfiero al alfa-cetoglutarato para formar el glutamato. Eso lo vamos a llevar al hígado. Estando en el hígado va a entrar la mitocondria. Estando en la mitocondria vamos a ingresar al ciclo de la urea y vamos a terminar sintetizando la urea. Entonces, primera etapa, remover el grupo amino de cualquier aminoácido, transferírselo al alfa-cetoglutarato para formar el glutamato. Perfecto. Entonces, esto ocurrió ya sea en cualquiera de los tejidos o puede haber ocurrido en el músculo, ocurrió en muchísimos lugares. ¿Listo? Vamos a ver la segunda etapa. Entonces, vamos a llevárnoslo hacia el hígado para poder lograr esa excreción del nitrógeno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el glutamato y dijimos que nos íbamos como a devolver un poquito, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a la mitocondria del hígado y lo que va a ocurrir acá es que tenemos una enzima, la glutamato deshidrogenasa, y lo que va a hacer la glutamato deshidrogenasa es devolver todo lo que habíamos hecho, es decir,
dejar otra vez el alfa-cetoglutarato libre para que haga lo que quiera, para que vaya a buscar otro amino o para que entre al ciclo de Krebs, no nos interesa. Pero lo que nos interesa aquí es obtener su nitrógeno. Entonces el glutamato simplemente fue un medio, simplemente fue un intermediario que utilizamos para poder traer el nitrógeno. Ese nitrógeno lo vamos a necesitar en la mitocondria para poder iniciar con el ciclo de la urea. Entonces aquí les presento el ciclo de la urea. Vamos a, lo primero que hacemos siempre cuando tenemos un diagrama, ustedes saben, es ubicarnos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿En dónde estamos parados? Si esta es una célula que hace parte del hígado, ¿cómo se llaman esas células, chicos? ¿Cómo se llaman las células del hígado? ¿Hepatocitos? Los hepatocitos. Muy bien, entonces estamos viendo un hepatocito. Nos dice, ok, acá tenemos la matriz mitocondrial y acá tenemos el citosol. Entonces miren qué es lo primero que va a ocurrir. Yo necesito que haya amonio. Ojo, este amonio es el que viene del glutamato. Y el glutamato viene o del músculo en forma de alanina o de los otros tejidos, de donde sea. Entonces la primera parte era que el glutamato entraba aquí y se le quitaba el nitrógeno. Ese nitrógeno que se le quitó es esto que estamos viendo acá. ¿Y qué es lo primero que ustedes observan? Miren, vamos a unir el amonio con el dióxido de carbono. ¿Será que estas dos sustancias tienen algo de similaridad? O, pues bueno, una es un compuesto de carbono, una es un compuesto de nitrógeno. Pero ¿qué dirían ustedes? ¿Qué pueden tener de similaridad estas dos moléculas? ¿Será? Profe, que ambas las esqueleto el cuerpo. Exacto. Muy bien, excelente. Entonces resulta que ambos son productos de desecho. Esto es como la locura. Porque imagínense, yo tengo aquí una caneca de basura con otra caneca de basura y soy capaz de unirlas para tener un único producto de excreción. Entonces el ciclo de la urea no solamente me va a permitir excretar, o la síntesis de la urea, perdón, no solamente me va a permitir excretar el exceso de nitrógeno, sino que también me va a permitir excretar excesos de dióxido de carbono. Ustedes dirán, no, pero pues qué bobadas, y para eso está el sistema respiratorio. Claro, para eso está el sistema respiratorio, pero también vamos a poder perder ese exceso de carbono o vamos a poder excretar ese exceso de carbono a través de la formación de la urea. Entonces aquí tenemos dióxido de carbono que se va a unir con el amonio y que va a dar inicio a la síntesis de la urea. Vamos a ir despacio. La primera parte de la reacción es esa. Se une el dióxido de carbono con el amonio, vamos a necesitar una inversión energética y vamos a necesitar agua. Entonces esto necesita ser hidratado. Resulta que vamos a formar el primer producto, que es este que está acá, que se llama el carbamoil fosfato. Es el primero de los productos. Vamos entonces a generar dos ADPs, un grupo fosfato inorgánico, y se van a liberar también hidrogeniones. O sea que esto va a generar, digamos, como una acidez en el medio de la matriz mitocondrial. ¿Listo? Entonces la primera etapa es unir estos dos productos de desecho para formar el primer producto de la síntesis, que se llama el carbamoil fosfato. ¿Listo? Ahora sí entramos a lo que conocemos como el ciclo de la urea. Entonces esta es la primera parte, como la parte inicial, y aquí entramos de lleno al ciclo. Entonces la primera parte del ciclo es la formación de la citrulina. ¿Cómo se forma la citrulina? Entonces vamos a tener el carbamoil fosfato, al cual se le va a sumar la ornitina. Entonces la ornitina ya viene del ciclo, ¿no? Esto es un ciclo cerrado. Pasa exactamente lo mismo que en el ciclo de Krebs, donde nosotros veíamos que el producto es la misma materia prima. Al ser un ciclo cerrado, pues todos son producto y todos son reactivo de alguien. Entonces la ornitina se va a mezclar con el carbamoil fosfato para dar origen a la citrulina. Esta reacción, si ustedes se dan cuenta, pues la ornitina ya venía con dos grupos nitrogenados. El carbamoil aporta con uno nuevo, entonces la citrulina es una molécula ultrapoderosa porque ya no tiene uno ni dos, sino que ahora va a cargar 3 nitrógenos. ¿Listo? Entonces es
una molécula que va a tener, pues digamos, grandes cantidades de nitrógeno, es bastante eficiente en el tema de excretar nitrógeno. La citrulina tiene la posibilidad de salir de la mitocondria, entonces va a ir al citosol del hepatocito. Y en el citosol del hepatocito va a pasar algo importante. Tenemos un aminoácido que se llama el aspartato o el ácido aspartico. Entonces es este aminoácido que tenemos aquí. Como su nombre lo indica, entonces tiene el grupo amino, el grupo ácido y el radical correspondiente. Este aspartato va a ceder un nuevo grupo, o sea, va a unirse, mejor dicho. Entonces, el aspartato se une con la citrulina, que recién salió de la mitocondria, y vamos a formar este nuevo compuesto que se llama el arginino succinato. No vamos a aprendernos los nombres, pero vamos a ir viendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, ya teníamos 3 nitrógenos y ahora se suma un cuarto. Entonces, el arginino succinato va a ser una molécula ultra poderosa en términos de la cantidad de nitrógenos que va a ser capaz de cargar y pues digamos como el poder que tiene para la secreción de este subproducto nitrogenado. Este arginino succinato va a ser clivado. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir la palabra clivar, chicos? Solo vimos un poquito en primero, pero lo vamos a recordar ahorita cuando estemos hablando de hormonas. ¿Alguien sabe qué quiere decir clivar? Listo, chicos. Clivar quiere decir romper. Bueno, anótenlo porque de verdad lo vamos a usar un montón para la síntesis de las hormonas esteroides y ustedes lo van a usar también un montón en genética. Entonces, pues chévere que ya la tengan clara. Clivar es romper. Entonces vamos a clivar el arginino succinato para convertirlo en arginina, una molécula que ya pues conocemos también, y en fumarato. El fumarato, si ustedes lo recuerdan, es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, chévere porque esto puede luego pasar aquí, entrar a la mitocondria y entrar directamente al ciclo de Krebs. Entonces, cuando clivamos, ¿qué es lo que sucede? Miren, acuérdense que el poder del arginino succinato era que tenía 4 nitrógenos, ¿cierto? Ese era el poder. Pues los 4 nitrógenos se van a quedar en la arginina, miren, 1, 2, 3 y 4. Lo único que vamos a perder es un montón de carbonos que realmente no le aportan a la excreción de la urea. Esos carbonos, como les digo, pueden ingresar al ciclo de Krebs para producir ATP. Y nos quedamos con la arginina, que sigue siendo una molécula superpoderosa con 1, 2, 3 y 4 nitrógenos. ¿Listo? Esa arginina se va a mezclar con agua, se va a hidratar para dar origen a 2 compuestos muy importantes. La ornitina, que como ya habíamos visto se queda con 2 nitrógenos para volver a ingresar al ciclo de la urea y va a formar la urea, que ya habíamos visto que tenía 2 nitrógenos y que ya es el producto de excreción, digamos como típico en los animales terrestres como nosotros. Entonces esta es esa etapa. Tenemos la arginina con 1, 2, 3 y 4 nitrógenos, se va a hidratar para romper esta parte superior que es lo que va a dar origen a la urea, donde solo tengo 2 nitrógenos y me quedo como con el core, con la base, que es la ornitina que tiene otros 2 nitrógenos. Y estamos listos para continuar en el ciclo. Bueno. Pregunta hasta aquí con la síntesis de la urea o está todo claro. Profe, ¿tú me podías repetir lo de la arginina? Es que me confundí un poquito. Claro que sí, o sea, este pedacito, ¿sí? Sí, señora. Perfecto. Entonces, venimos del arginino succinato. Decíamos que el arginino succinato pues era una molécula extremadamente poderosa porque era capaz de cargar 4 nitrógenos, entonces que pues era como interesante. Pero resulta que esa arginino succinato realmente está cargando con un peso extra muy grande que es este montón de carbonos. Entonces todo este montón de carbonos podrían ser utilizados mejor en otra cosa. ¿Cómo en qué cosa? En separarlos y formarlos un fumarato. Porque este fumarato hace parte del ciclo de Krebs, es un intermediario del ciclo de Krebs. Así que podría entrar fácilmente en él
con el objetivo de producir ATP. ¿Qué me queda entonces? Me queda la arginina. La arginina es un compuesto que sigue manteniendo la capacidad de tener una gran cantidad de nitrógenos, tiene 4 nitrógenos, pero que ya no carga como todo este lastre de este montón de carbonos. Entonces, con esta arginina lo que vamos a hacer es hidratarla. ¿Para qué? Para que me permita remover la parte superior que se va a convertir en la urea como tal y me quede la ornitina, que es esta molécula que va a ingresar de nuevo al ciclo de la urea y que me va a permitir volver. Entonces, mira lo que estamos haciendo. De un solo amonio, porque es que solo entró un amonio, fuimos capaces de producir la urea que tiene 2 nitrógenos. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí la relación es favorable. Con un solo amonio que llega, yo ya estoy produciendo la expulsión de 2 nitrógenos. Obviamente, pues eso se debe a que, mira, por acá también está entrando el aspartato, que también aporta ese nitrógeno. Pero lo interesante es esto. La idea es sacar rápidamente el amonio, porque pues es el producto de excreción de ese exceso de nitrógeno que tenemos presente, pero de un solo amonio vamos a poder producir urea que tiene 2 nitrógenos. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Está claro para todos? ¿El resto de las cosas, seguros? Bueno, espero que eso sea un sí. Entonces, Sí, bueno, algo así, chicos. doctor. Listo, perfecto. Bueno, quisiera preguntarles cómo van con el tema del ABP, chicos. ¿Ya está casi listo ese ABP? ¿Cuándo tienen que hacer la entrega? El martes, profe. ¿El martes? Ok. Entonces, más bien vamos a hacer una cosa, chicos. Creo que porque nosotros nos vemos el miércoles y ustedes el miércoles ya han entregado, ¿cierto? Entonces, no, vamos a hacer una cosa. Más bien vamos a continuar con el siguiente tema y vamos avanzándolo, por lo menos la parte más importante. Quiero dejarla lista. Sí, ya sé hasta dónde. Y con eso, pues el día miércoles terminamos el tema como para terminarlos de preparar para el examen, pero que ya la parte, digamos, de la sustentación esté lista. Entonces, más bien vamos a continuar con eso. Ya les vuelvo a pantalla mejor. Listo. Entonces vamos a hablar, pues conmigo, por supuesto, de la parte de la secreción y de la formación, de la concentración, de la modificación de la composición de la orina, que es la parte, pues, bioquímica del funcionamiento renal, en lo que se concentra, pues, en la parte excretora. ¿Listo? Entonces, yo sé que este modelo pues no es precisamente uno de los que ustedes van a tratar, pero nos sirve como más o menos para intentarnos ubicar, ¿cierto? Entonces, en el sistema renal, ustedes, yo sé que en anatomía ya terminaron, me contó el doctor, entonces ustedes ya reconocen todas las estructuras anatómicas que van a estar o que van a ser parte de ese sistema excretor. La parte que van a tratar conmigo, por supuesto, es únicamente riñón y pues en particular obviamente la nefrona. ¿Por qué? Resulta que en el resto de las estructuras del sistema excretor ya no hay una modificación bioquímica de la orina. Lo que vamos a tener, por supuesto, es en la vejiga, entonces vamos a tener el almacenamiento, y en la uretra, y en el uréter vamos a tener el transporte de esa orina, pero ahí ya no hay modificaciones bioquímicas. Entonces conmigo nos vamos a centrar única y exclusivamente en el riñón. ¿Por qué? El riñón tiene dos funciones principales. Entonces la primera es garantizar el balance de la excreción de algunas sustancias que van a irse en la orina versus la acumulación o la recuperación o la reabsorción de otras sustancias que deben mantenerse dentro de nuestro flujo sanguíneo.
Entonces, es muy importante que ese balance se mantenga en todo sentido, empezando por el agua. Entonces, vamos a ver que pues la primera función que va a tener el agua es que, el riñón, es que va a participar directamente en el control y en el mantenimiento de la cantidad de agua que permanece en el animal, pues en la sangre específicamente. Asimismo, entonces la segunda función que va a tener el riñón y que vamos a abordar aquí es la limpieza de la sangre, permitiendo la eliminación de las sustancias consideradas como desechos. En particular vamos a hablar pues de los desechos nitrogenados. Entonces vamos a hablar de diferentes funciones o diferentes etapas que van a ir ocurriendo. Entonces, lo primero es lograr la filtración del plasma, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a hablar del glomérulo y luego vamos a hablar de la modificación de la composición que se va a ir dando a través del paso de la orina, de esa, digamos, como orina primitiva, a través de los diferentes túbulos que van pasando por la parte de la corteza y por la parte de la médula renal. Luego de eso, entonces, vamos a garantizar la reabsorción del agua. Como les digo, una de las principales funciones del riñón va a ser mantener la cantidad de agua necesaria para el funcionamiento correcto en el organismo del animal. Y finalmente, pues va a continuar el resto del proceso que, como les digo, ya no tiene ninguna modificación bioquímica, sino es una función pues netamente pues ya anatómica. Entonces vamos a empezar por lo primero. Lo primero que tenemos que garantizar, por supuesto, es que se dé la formación de la orina. Entonces, ¿en qué estructura renal, chicos, se da la formación de esa primera orina? Se da la filtración de la orina. Se dan los túbulos. En los túbulos yo puedo decir que es ahí donde estoy formando la orina inicial. ¿Es ahí donde estoy filtrando la sangre, chicos, o en qué parte? Doctora, en el glomérulo. En el glomérulo, muy bien. Entonces resulta que el glomérulo es la primera etapa, la primera estructura que nos vamos a encontrar. ¿Qué tenemos acá? Entonces acá tenemos el lumen capilar, acá tenemos el endotelio del capilar y en ese endotelio vamos a tener una gran cantidad de poros a través de los cuales se va a ir filtrando. Es literal un colador, es un filtro. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces acá tenemos la cápsula de Bowman y en la cápsula de Bowman vamos a tener de nuevo lumen aquí en el centro, vamos a tener el epitelio, vamos a tener la membrana basal y esta que se llama el slit de filtración o la ranura de filtración, que es ese espacio o ese pequeño poro a través de la cual se va a poder filtrar el material. Resulta que esta etapa de la filtración se va a, digamos, a ocupar de varias cosas. Por supuesto, el agua que está presente dentro del capilar, que está presente pues dentro de la sangre, va a poder filtrarse inmediatamente. Entonces aquí el agua se va, digamos, a perder o se va a filtrar irremediablemente. Pero aquí en el glomérulo, en estas estructuras glomerulares, vamos a tener algunos elementos que van a impedir que todo, absolutamente todo pase. Y la idea es que sea una filtración de alguna forma selectiva, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que no va a poder pasar? Ojo, resulta que estos poros tienen un tamaño tal, un tamaño específico, que las células sanguíneas deben ser más grandes que ese poro. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de evitar que en la filtración inicial, con el objetivo de evitar que en la formación de esa orina inicial se vaya a dar la pérdida de células sanguíneas. Entonces, en la formación de la orina, incluso desde esta etapa tan inicial, de esta etapa de orina primitiva, por así decirla, no vamos a encontrar células. La única forma para que yo encuentre células es pues que tenga un daño directamente en el glomérulo, ¿listo? O bueno, que más adelante obviamente vaya a tener alguna patología o alguna herida que vaya a permitir el paso de las células. Pero en un paciente sano no debería la orina en ninguna etapa, ni siquiera en la etapa más inicial,
debería tener células. ¿Listo? Entonces, debido a este tamaño de poro, va a ser imposible, pues, que pasen células. Adicionalmente, ustedes observan que en la membrana basal hay unas cargas negativas. Esas cargas negativas me van a ayudar a repeler no solamente las células grandes, sino que además me va a ayudar a repeler las proteínas grandes. Entonces, ojo, toda esta orina que se va formando inicialmente en el glomérulo va a carecer, va a ser libre de células sanguíneas y va a ser libre de proteínas de alto peso molecular. Lo único que efectivamente va a poder pasar, pues es todo el resto. Entonces, ¿qué es todo el resto que sí puede pasar? Va a pasar agua, por supuesto van a pasar iones que estén ahí. ¿Ustedes qué me dicen de la glucosa? ¿Será que la glucosa alcanza? Claro, entonces vamos a tener glucosa y vamos a tener péptidos pequeños, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas ya va a empezar a filtrarse. Todo ese tipo de cosas sí va a ser capaz de formar parte de esta orina inicial. ¿Listo? Una vez se ha formado esta orina inicial, vamos a pasar a otras estructuras que hacen parte también del riñón. Estructuras como ¿quién? Como los túbulos renales. En los túbulos renales vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer la reabsorción de algunos componentes que se filtraron, pero que yo no quería que se filtraran, entonces Dios, se me fue la glucosa y yo la necesito, ok, entonces voy a ser capaz de reabsorberla. Y también en los túbulos renales vamos a secretar algunos compuestos que no habían alcanzado a ser filtrados aquí. Entonces, ojo, es necesario que esto lo tengan muy claro, chicos. En el glomérulo se va a dar la formación de la orina inicial, por así decirlo. Mientras que en los túbulos renales lo que vamos a tener es la modificación de la concentración de la orina en términos de o a través de la reabsorción de algunos compuestos que se filtraron y que no debían filtrarse, que no queremos excretar, y la secreción de nuevos compuestos de desecho que sí queremos excretar. ¿Quedó claro ese pedazo, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, acá tenemos esa explicación, que es precisamente lo que va a pasar. Entonces tenemos la carga filtrada, que es lo que ocurre en el glomérulo, y en los túbulos renales vamos a tener los dos sucesos de los que hablamos. Vamos a hablar de la reabsorción de cosas que no quería perder y de la secreción de cosas que sí necesito sacar de mi cuerpo. Tanto la reabsorción como la secreción, ustedes ya vieron los mecanismos bioquímicos que se utiliza para esas dos acciones. Lo vieron conmigo en primer semestre, que son el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia como básica entre el transporte pasivo y activo, chicos? Que uno necesita energía y Profe, el otro no. energía. Muy bien, exactamente. Entonces, en el pasivo no voy a necesitar la inversión energética, simplemente voy a moverme, por ejemplo, cuando estoy trabajando a favor del gradiente, y voy a necesitar una membrana permeable o una membrana semipermeable, que pues precisamente para eso está la membrana de los túbulos. Pero en el activo no solamente va a necesitar la energía, sino que probablemente necesite también proteínas de transporte. Entonces vamos a ir viendo eso. Hoy voy a concentrarme en la primera parte y ya como en la parte final alcanzamos a terminar el miércoles, más para el examen que para otra cosa. Entonces vamos a iniciar. Resulta que nosotros acá tenemos pues nuestro vaso sanguíneo, ¿cierto? De aquí va a ocurrir la secreción para llegar al lumen donde va a estar formándose la orina, pero también vamos a tener la reabsorción de algunas cosas importantes. Aquí ya estamos hablando de los túbulos, ¿no? Entonces aquí ya salimos del glomérulo, ya tenemos esa orina inicial o ese filtrado inicial. Vamos a encontrar que hay diferentes tipos de transporte, lo que estábamos hablando. Entonces vamos a ver que hay una vía paracelular que, como su nombre lo indica, pues digamos que ocurre de forma paralela a las células, no las tiene que
atravesar, sino que se va a dar gracias a los espacios que hay entre las células que conforman esos túbulos. ¿Listo? Esta va a ser, por supuesto, pasiva, no va a necesitar ningún tipo de energía porque es un canal, es un hueco, que se da entre dos células que no estaban muy apretadas entre ellas. ¿Listo? Vamos a tener también una difusión o un movimiento completamente pasivo que se va a dar simplemente por diferencia de gradiente. Vamos a hablar también de la ósmosis, que ustedes saben que es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable gracias a la existencia de un gradiente, también sin ningún problema. Y vamos a tener, por supuesto, también el transporte activo. Entonces, en ese transporte activo sí vamos a necesitar del uso o de la inversión de ATP. Entonces, importante, una cosa es la vía paracelular, que va a ir por los huecos que quedan entre las células, y otra va a ser el camino transcelular, que sí pues va a implicar la entrada por una de las membranas, el paso a través de la célula y la salida por la otra membrana. Bueno, entonces por supuesto va a necesitar un montón más de cosas. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces tenemos una representación esquemática pues bastante simplificada de lo que sería pues la estructura renal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos la corteza, acá tenemos la médula externa y acá tenemos la médula interna. Y quiero que se fijen, por favor, en estos numeritos que observan ahí. Eso que tenemos ahí es la osmolaridad. Y ustedes son unos expertos en eso porque eso lo vieron desde primerito también con el doctor Diego. ¿Alguien me puede decir o me puede dar una definición así muy simplificada de qué es la osmolaridad, chicos? Es el peso que tiene algún tipo de partícula. No necesariamente, porque por ejemplo si yo tengo un sólido, ahí no puedo hablar de osmolaridad. Entonces, ¿qué será la osmolaridad? Es como una forma para medir la concentración de algo. Muy bien, entonces la osmolaridad es una manera de medir la concentración de una solución. Entonces resulta que ustedes hablan, por ejemplo, de la presión osmótica en la sangre, ¿cierto? Entonces eso se debe a la modificación de la concentración. La osmolaridad se puede medir en varias unidades, normalmente se mide en miliosmoles por litro, que es esta que tenemos acá. Entonces, lo que pasa es que, claro, si yo voy a analizar algo tan complejo, una solución tan compleja como la sangre o como la orina, pues hay un montón de cosas, ¿no? Entonces hay proteínas, hay azúcares, hay iones, hay un montón, y cada uno tiene una concentración diferente. Entonces realmente utilizamos las osmolaridades porque es una concentración como sumada. Hagan de cuenta que estamos haciendo un ajiaco. Entonces, cuando yo digo, uy, el ajiaco me quedó muy espeso, eso es una medida general de la concentración. Eso sería como decir, uy, el ajiaco me quedó con una osmolaridad muy alta, porque no estoy haciendo énfasis si se me fue la mano en arracacha o en papa criolla o en arveja. No estoy diciendo cuál de los componentes es el que tiene la concentración muy elevada. Simplemente estoy diciendo que me quedó espeso, que me quedó concentrado. ¿Listo? Entonces, digamos como una analogía muy burda, pero creo que ustedes me entienden, ¿cierto? Así que lo que estamos viendo aquí es la modificación de la osmolaridad de esa sangre que se va ajustando su composición, la orina se va ajustando de acuerdo con el paso a través de los túbulos. Entonces vamos observando que hay momentos en donde viene bastante diluida, entonces recién se forma el filtrado, pues viene bastante diluida. A medida que va bajando por los primeros túbulos, por el túbulo proximal, vamos a ir viendo que se va concentrando y llega a un punto de muy alta concentración. Luego vuelve otra vez a disminuir su concentración hasta valores incluso por debajo de lo que se había formado antes, ¿cierto? Y ya cuando baja finalmente hasta el final, vamos a encontrar que aparece de nuevo una concentración muy elevada. Entonces, este proceso de concentrarse, diluirse y volverse a concentrar se va a dar gracias a los dos mecanismos de los que hablábamos. Entonces, una cosa es la absorción. Entonces, miren, ¿qué vamos a observar aquí? ¿Quién me ayuda a entender qué está pasando en el túbulo proximal? Miren todo esto que está pasando aquí.
¿Qué será lo que se reabsorbe en el túbulo proximal, chicos? Agua. Agua. Muy bien. Entonces, cuando ustedes les digan, bueno, ¿a qué vino al mundo el túbulo proximal? A reabsorber agua. Así de sencillo. Obviamente vamos a ver con mucho mayor detalle en la próxima clase específicamente qué hace, cómo lo hace, no es solo agua, me ayuda a hacer un montón de cosas, pero en términos extremadamente generales podemos decir que esta concentración, que es 4 veces más concentrado, o sea, pasar de 300 a 1200 miliosmoles por litro, se va a dar porque en el túbulo proximal se reabsorbe la mayor parte del agua que venía en esta orina inicial. ¿Listo? Una vez vamos a entrar aquí, ¿qué va a pasar? Resulta que en esta parte no solamente ya vamos a estar hablando de agua, no, esto ya paró por un momento. Lo que vamos a estar generando, miren, es la reabsorción de una gran cantidad de iones y de otras cosas que estaban presentes aquí en la orina. Al lograr esa reabsorción, no es que le estemos poniendo más agua de nuevo para volverla a diluir, no, todo lo contrario. Simplemente le estamos quitando solutos, le estamos quitando cosas que estaban disueltas en la orina y que no queremos que se excreten. Por eso podemos modificar su concentración. Entonces, una cosa es la reabsorción de agua y otra cosa es la reabsorción de solutos. En la última parte, volvemos a reabsorber agua. ¿Listo? Y también vamos a excretar urea. Aquí y acá ajustar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este proceso es en lo que nos vamos a centrar toda la próxima clase, en donde vamos a hablar ya no de la formación inicial de la orina, porque eso ya ocurrió en el glomérulo, que es la filtración, donde, acuérdense, no se les puede olvidar nunca, eso se los voy a preguntar, chicos, esta sangre inicial debe salir sin células, sin proteínas de alto peso molecular, y eso se debe tanto a el tamaño de los poros que están presentes aquí en el epitelio y a las cargas negativas que están en la membrana basal. Entonces eso es fundamental, esa es la primera filtración y esa es la orina, digamos, como original. Y lo que vamos a ver en la próxima clase es cuáles son esas etapas específicas y esos mecanismos específicos que voy a utilizar, por ejemplo, para reabsorber toda esta cantidad de agua aquí y para luego seguir reabsorbiendo agua acá. ¿Listo? ¿Queda claro entonces qué vamos a hacer en temas de clase el día miércoles, chicos, de la próxima semana? Sí, profe. Listo. Entonces esa clase debemos tenerla sí o sí, pues porque es la única que nos queda antes del examen del día viernes. Bueno. Listo, chicos. Entonces, algunos de sus compañeros me escribieron, pues porque como obviamente hoy no era el día que, pues, o la hora oficial, no podían estar ahorita para hacer el quiz el día de hoy. Entonces, la propuesta que les tengo es esta. Terminamos el tema el día miércoles y ese día sacamos las notas. ¿Listo? Entonces, que ese pues sí es el horario que habíamos acordado y en ese sí pues debemos estar todos pues sí o sí en el momento de hacer el quiz. ¿Listo? Entonces, por ahora, pues yo los dejo para que puedan prepararse, terminar de prepararse para el examen de anatomía que tienen en la tarde. Espero que les vaya muy bien, espero que este fin de semana de confinamiento, pues obviamente lo puedan aprovechar para estar bien, para estar con sus familias, para terminar de estudiar muy viciosos y que les vaya muy bien la próxima semana. Bueno, chicos. Vale, doctora, muchas Vale, gracias. profe, Que muchas tengas un feliz gracias. día. Vale, profe, muchas gracias. Lo mismo, chicos. Cuídense mucho, feliz tarde, que almuercen rico. Bye, bye. Gracias, profe.